tema de la unidad número 5 trata de camino más corto. ¿De qué se trata esta unidad, compañeros? ¿De qué se trata esta unidad? ¿Pueden decir? De grafos. Grafos, exacto. ¿Y qué es un grafo? ¿Qué es un grafo, compañeros? ¿Dos o más líneas unidas? ¿Algo? Sí, es un modelo. Es un modelo en el cual tenemos un concepto, una serie de elementos interconectados, y el modelo nos permite, de alguna manera visualizar nos permite visualizar el problema de una manera que lo podamos solucionar más fácilmente. ¿Sí? Básicamente, bueno, ese es el concepto. El concepto está en... No. No. Ok. Entonces, bueno, uno de los problemas más fuertes que hay siempre en la computación es el problema de encontrar algo, ¿sí? Alguien decía alguna vez, lo leía, decía, la computación se basa en procesar, almacenar y encontrar. Todo se reduce a eso. Cómo guardas las cosas, cómo las procesas y cómo las encuentras, ¿sí? Entonces, pues como les comentaba, uno de los grandes problemas siempre es cómo encontrar las cosas. Y no nada más encontrar las cosas, sino cómo es la forma más eficiente de encontrarlas. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema de los caminos más cortos, el más conocido, el que vamos a ver, se conoce como el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Hay varios algoritmos, también está el de Floyd y el de Washer, nada más vamos a ver el de Dijkstra. Aclarando, por ejemplo, el paquete de grafos, que es el que estábamos viendo. El paquete de grafos ya lo trae implementado, o sea, se puede ver directamente ahí. Para poder implementar el algoritmo, se tiene que, ¿cómo se llama? Son grafos pesados, que le llaman, o grafos ponderados. Me gusta más la palabrita. Una ponderación habríamos visto que es un valor que se le da, por ejemplo, a un nodo o a una arista. En este caso, las aristas son las que tienen un peso. Ese peso o es un costo que lo que te dice es, pongamos el caso, yo quiero verde y hay dos caminos. Uno aquí derecho, pues del TEC, por la carretera vieja, sin cuotas. Y otro por la carretera nueva con cuota. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, cuánto te tardas en uno y cuánto te tardas en la otra, ¿no? El peso, ¿qué puede ser? Puede ser muchas cosas. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú determinas ¿cómo se llama? Aquí lo que dirías el camino más corto,
lo que te va a decir es, por ejemplo, en cuál te tardas menos tiempo, en cuál es una distancia más pequeña, cuál es el más barato, ¿sí? O sea, recordemos, aquí la idea es sobre todo eso, de que cuál es más barato, cuál es más esto, dependiendo lo que le estén dando como peso. El recorrido, BPA, de la búsqueda del, de este camino más corto. Y a los vértices con el menor número de aristas desde el vértice inicial. Por ejemplo, si utilizan el algoritmo BPA, ahí lo que asume es de que todas las aristas tienen el mismo peso, es decir, no están ponderadas. En la gran mayoría de los sistemas realmente utilizan las aristas sí tienen un peso diferente. Es decir, no es lo mismo, como les decía, si te vas a Río Verde por la autopista o si te vas a Río Verde por la federal, ¿no? Hay muchas más curvas, etc. Hallar los caminos del peso total mínimo desde un vértice determinado hasta los demás vértices. En el algoritmo de Dijkstra, básicamente lo que hace es una búsqueda a lo ancho, una búsqueda en amplitud, empezando por un vértice F, que se llama la fuente. Y normalmente el nodo al que quieres llegar se le llama el destino, the source. Entonces, dice, de alguna manera se construye un camino, una serie de vértices seleccionados que se toman del conjunto de vértices candidatos, según el menor peso, desde F. Cuando el algoritmo termina, cuando no hay más vértices de G, entonces se evalúan y ven el que tenga un menor número de el que pese menos, o sea, se van sumando los valores de cada camino, es decir, cada recorrido, se van sumando los valores y dependiendo del que obtenga el número menor, este se considera como el elegible. Te lo voy a explicar más a detalle, nada más hay un detalle interesante en los conceptos de lo que le llaman métodos voraces y métodos avaros, ¿sí? O grid. Un método voraz es el que busca por todos lados. El que busca por todos los casos posibles, tratando de encontrar el mejor de acuerdo al criterio que se quiera hacer. Los métodos avaros no. Los métodos avaros tratan de quitar todos aquellos caminos o todas aquellas posibilidades que se asume que no contribuyen o que no llegan, o sea sí, que no contribuyen así, que dices, esto pues no tiene caso y esto tampoco tiene caso y así es un método avaro, o sea que trata siempre de lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, ¿no? Son más eficientes, pero obviamente también en los métodos avaros, como no buscas todo, pudiera haber una posibilidad que no contemplaste y que podría haber sido una mejor solución, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengo una señora que conozco que le encanta viajar, ¿no? Pero, por ejemplo, no le gusta gastar mucho, entonces, pues igual no disfrutas igual el viaje, ¿no? El algoritmo de Dijkstra, ¿qué lo dice? Dice, cuando se añade un vértice al conjunto S, el valor de DJ contiene la distancia de F a ese vértice. Es decir, bueno, aquí lo pone como U, pero es una V. Toma el valor que hay desde, por ejemplo, hay dos caminos desde F hasta Z. El primer camino, suma 100 y el segundo camino sumas 30, pero tienes que ir a un lado y luego sumas 60 y vas al otro. Entonces,
se añade un nuevo vértice al conjunto S. Una vez que se agrega, se le suma el valor de la ruta y se toma ¿cómo se llama? Disculpe, doctor. No estoy No compartiendo pantalla. Exacto, voy. Sí. Ya, avíseme, porque si no se me pasa. Pues comparto pantalla, ya. Sí, ok. Entonces regresamos a la idea. ¿Qué es lo que busco? El camino más corto. El camino más corto es un grafo pesado donde los vértices tienen un valor. Hay varios algoritmos. Hay unos algoritmos que simplemente se basan en el número de aristas. O sea, determino el camino para llegar de un punto a otro y el que tenga menos aristas. Eso se asume de que todos tienen el mismo peso. Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Normalmente la vida real no es igual. O sea, todos los caminos tienen diferentes pesos. O sea, por ejemplo, yo al TEC hay unas 3, 4 maneras de ir, pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, hay unas que hay menos topes, hay otras que tengo que ir en calles más estrechas, hay otras que me puedo ir directo yo vivo cerca, entonces me puedo ir derechito hasta la carretera Río Verde, nada más que tendría que meterme en contra en 2 calles, etcétera. Entonces, lo que les decía era de que existen varios caminos desde la fuente, que es donde salgo, hacia el destino. Para los que están familiarizados con Google Maps, pues es lo clásico, ¿no? El destino de donde estás más bien tu ubicación hacia el destino, ¿no? Que serían los parámetros del algoritmo. Les decía del algoritmo de Dijkstra, ya les comenté lo que son un método voraz y un método grid o avaro. El avaro trata de eliminar lo más posible todas las opciones que crees que el método cree que no son una buena solución. Y en el método de Dijkstra es un método que busca todas las condiciones que se dan. Y ahora sí, cuando se añade un vértice, el valor de DDI contiene la distancia. Cuando vas a añadir un vértice U al conjunto, se comprueba si U es la mejor ruta para sus vértices adyacentes. Para ello, para checar si es la mejor ruta, se busca se busca el camino hacia Z y se busca la suma del valor que existe, es decir, se suman este camino y ver cuál es el mínimo. Por ejemplo, aquí en este caso, un camino que nada más en su solo vértice son 100 y si tomas el camino en 2 paradas, pues son 30 más 60 son 90. Es decir, el mínimo de los dos es 90. Esto incluso lo pueden ver en los vuelos. Muchas veces hay opciones de vuelos en que te sale más barato transbordar 2 veces o 3 que el directo. Depende del caso. ¿Sí? Ok, entonces el algoritmo ¿qué hace? Lo que hace es, va haciendo una búsqueda de amplitud, es decir, busco mis vecinos y busco cuál es el que me ofrece la ruta más corta. Entonces, a ver, busquemos aquí. Te dice el algoritmo de Dijkstra, donde G es un grafo que tú le envías. Recordemos que un grafo es un conjunto que tiene un conjunto de aristas y un conjunto de vértices. Es un conjunto de conjuntos. Entonces dices, S es la fuente y C es el siguiente vértice que quieres analizar. Entonces, al principio, se supone que el camino, la fuente, tú determinas que el peso es 0.
¿sí? Porque asumes que de llegar de la fuente a la fuente, pues no te cuesta nada. Es decir, yo estoy sentado en mi sillita y la distancia de mi sillita donde estoy sentado es la misma, es 0. Ahora, yo estimo como valor final infinitamente grande para que al momento de compararse tome el valor siguiente, no tome el valor por default, para todo u igual a la diferente de la fuente, es decir, para cada uno de los nodos diferentes de la fuente. Entonces entramos en un mientras, un while, y le decimos que mientras C sea el conjunto vacío, es decir, C inicialmente vale todos los vértices. O sea, si tengo un grafo con 8 vértices, ese es mi conjunto C. Entonces, mientras haya nodos en el que analizar, entonces voy a ejecutar este ciclo. Se selecciona un vértice que pertenece al conjunto, donde esa distancia de la fuente hacia ese vértice es mínimo. Es decir, de las conexiones de la fuente, checamos cuál es el que valga menos. Ya que se obtenga ese, se le agrega, se hace una unión de conjuntos, que es lo que tienen aquí. Hacen una unión de conjuntos, es decir, se le agrega el conjunto solución. Ese es el camino más corto, o sea, ya cuando terminemos de hacer todo el ciclo, se agrega ese W, que es el mínimo, el valor mínimo. Y eso luego se quita de los vértices que ya se analizaron para ya no volverlo a analizar. Por eso es esta lista de conjuntos. Luego se vuelve a hacer un ciclo interno donde para cada vértice que es adyacente, es decir, los vecinos de ese nodo que vimos, de nuevo se vuelve a checar si es el valor mínimo de la ruta. Si es el valor mínimo, entonces te regresa ese valor y se le agrega al costo que va a tener. En D vamos a guardar los costos, en S vamos a guardar los vértices. S te va a mostrar cuál es el camino más corto que vas a tener y D te va a mostrar cuánto te cuesta ir por ese camino. En el siguiente vemos un ejemplo que te dice, primero, todos los vértices al principio se supone que valen infinito, para indicar que todavía no se recorren. Entonces, el vértice tiene dos vecinos, el vértice 10 y el vértice 5. Si nos fijamos, este vale 10 por acá y este vale 5 por acá. ¿Cuál de los dos escogerían? ¿El que vale 10 o el que vale 5? El de 5. Vale 5. El de 5. Exacto. Entonces, ya que escogieron el que vale 5, después de ese que vale 5, busca a sus vecinos. Recuerden que es una búsqueda en amplitud. Es decir, primero busco mis vecinos. Ya que encuentro a mis vecinos, este me vale 3, este me vale 9 y este me vale 2. ¿Cuál de los tres creen que escogería? Este me vale 9, este me vale 3 y este me vale 2. El que vale 2. Entonces, el primero que agrego a ese 5, el segundo que agrego a ese 7. Ya que tengo ese 7, entonces, de 7, 7 básicamente tiene como vecinos al 0, que obviamente no lo tome en cuenta porque ese es la fuente, y nada más tendría el 13. Del 13, bueno, de acá, a ver, tomando los valores, daría 5, luego de 5 tomaría 2, que serían 7. En cada uno le voy agregando el costo. De 7 nada más tengo un camino hasta este último nodo, que me daría 6. 6 y 7 son 13, que es el valor que tengo aquí. Los valores que estoy teniendo en los nodos es el valor que obtendría, se supone. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí te pone que es un 10 y aquí te pone que es un 5.
en la segunda. Cuando vuelves a checar esto, te dice 10 y 3, 5 y 3 te da 8, por eso lo sustituye aquí. Aquí te dice 5 y 9 te da 14, 5 y 2 te da 7. A ver, de nuevo. Tiene que ser la arista que pese menos, o la que tenga un valor más pequeño, pero también tiene que ser aquella que al sumarle con los valores anteriores te dé un costo más corto, ¿sí? Ahí sería como si fuera optimización. Es optimización, Ah, pero la idea es pero ¿cómo se llama? el valor final debe ser el más bajo, ¿no? Exacto. Sí, el valor al final tiene que ser el más bajo, ¿sí? O sea, al final siempre, porque aquí precisamente como les digo, buscas el camino más corto, es Google Maps, no sé si usa Dijkstra o Olga usa alguna variación. Habría que ver, como les comento, habría que ver qué tantas cosas vienen nada más. Por ejemplo, en el caso de Google Maps tiene que ver con el tráfico. O sea, esos valores que vienen en las aristas sería el tráfico. Al final te dice que todos los posibles valores, de 0 aquí te tarda 5, de 0 acá la ruta más corta es 7, de 0 acá la ruta más corta es 8. ¿Por qué este es 8? Porque a pesar de que por aquí haces 10, si te fueras por este otro camino que sería 5 y 3 te daría 8. De 0 hasta acá te da 9. Lo que le va poniendo en cada uno de los el camino más corto a cada uno de los nodos. Si se fijan aquí, te revisa todo el grafo para checar cuánto es el camino más corto a cada uno de los lugares. En teoría, bueno, aquí te revisa todo el grafo y trata de obtener los valores más cortos. Sí, obviamente es optimización. ¿Cuál es el detalle, por ejemplo, en algoritmos más complejos? Que puede tomar en cuenta más cosas. O sea, por ejemplo, algo que a mí no me gusta de Google Maps es que no toma en cuenta de que más vale hacer menos vueltas, más vale hacer menos vueltas que aunque te ahorres un minuto o dos. O sea, que la gente pierde más tiempo en lo que da vueltas, varias vueltas, que en lo que te ahorras en tiempo. Sí, o sea, para alguien que va manejando es más fácil irse derecho y perder un minuto o dos a ganar un minuto o dos y dar como 5 vueltas. Entonces, sí, ¿qué es lo que se puede hacer? Dice, para reconstruir los vértices del camino más corto desde el vértice, se usa otro arreglo que contiene el vértice anterior en el camino, se inicializa F para todo F y se actualiza P, o sea, se tiene ¿cómo se llama? Un arreglo aparte, donde te va guardando uno y cada uno de los caminos. Y lo que hace es, a ver, aquí hay que entender lo siguiente en un grafo. Un grafo no se refiere a una variable, no se refiere, normalmente se le llaman registros o estructuras en donde nosotros por ejemplo, un vértice o un nodo, no nada más tiene un solo elemento, tiene varios elementos. Aquí en este caso, nosotros podíamos marcar los elementos para que nos indicaran un camino o diferentes caminos. Aquí, por ejemplo, en cada caso te dice, lo que está destacado en verde, cuál es el camino más corto a cada uno de todos los vértices, ¿no? Muchas veces van a ver, y eso se da mucho. Por ejemplo, hay un caso que le llaman el problema del agente viajero, en que te dice, ¿cómo le hago para recorrer el máximo número de todos los lugares sin necesidad de que tenga que
con el mínimo esfuerzo de la manera más óptima. Como dicen, eso existe, ¿eh? Tengo un amigo que es gerente de una empresa que, bueno, supongo que todavía trabaja ahí. Distribuyen granos, no sé qué, pero distribuyen varias cosas. Pero él es el gerente de toda la zona, es decir, administra San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Administra 4 estados. Entonces, a la hora que tiene que supervisar, tiene que ver la mejor ruta para poder ir a todos sin cansarse lo menos posible. Aparte que le cueste lo menos posible en viajes. ¿Cuál es el problema del algoritmo de Dijkstra? Su complejidad. Tiene una matriz de adyacencia, es decir, una matriz donde muestra qué nodo está junto a otro de n cuadrada, es decir, si hay 10 nodos, serían 100, una matriz de 100%, o sea, una tabla de 100%. Si fueran 5 nodos, serían 25. Lo mismo las listas de adyacencia serían el cuadrado de los nodos. Hay otra manera de hacer más eficiente el algoritmo con una estructura de datos que se conoce una cola de prioridad, en donde el vértice con el menor valor de D se consigue, y en lugar de tener un n cuadrada se obtiene un logaritmo natural de n por e, que se supone que es mejor. ¿En qué se aplican? Pues se aplican en muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver con rutas de vuelos, rutas de automóvil, Uber, pues básicamente es puro Dijkstra, o sea, o modificaciones. Haciendo la aclaración que este tipo de algoritmos se van corrigiendo con el tiempo, ¿eh? O sea, no. Lo que obviamente Dijkstra, cuando él lo hizo, ya no necesariamente es el mismo. O sea, ya hubo mucha gente que le hizo modificaciones, por ejemplo. A ver si... Dejen ver si lo... A ver, déjenme ver si lo... Tiene la animación. Viajes armados. Qué bueno. De nuevo, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es todos los caminos posibles. Que Dijkstra ya murió, era uno de los grandes. Sí, pero a ver. Esta es la versión de PPT. Sí, pero no. No. ¿En qué se aplica? Por ejemplo, se aplica para redes, para que llegue más rápido un paquete. O sea, cuando sale un paquete en la internet, o sea, ustedes envían un correo electrónico o algo así, entonces los routers los dispositivos tienen el algoritmo para decir por dónde se van. Por ejemplo, cuál es el router que está más despejado, o sea, que tiene menos trabajo, o que la ruta más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay una instrucción en hay el símbolo del sistema que se llama trace route. Trace route, por ejemplo, Facebook.
No, no me lo trae. Ok. Traceroute es una aplicación que te permite, bueno, es un comando, pero Traceroute, sí, que nos permite ver, es que es en Linux, perdón. Traceroute, ustedes si lo quieren usar en Windows, dicen Windows, ¿cómo sería? En Windows es Tracert, ok. En Windows lo que hace es a ver, entonces de nuevo. Ok. Hola. Ok. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo, el comando me dice que esa es mi dirección MAC de acceso al medio y me dice, eso me dice por esos son los nodos por los que pasa mi mensaje para llegar hasta Facebook en este momento. Si yo lo vuelvo a correr, me dice que no necesariamente va a ser la misma ruta. Esos nodos que ven ahí, esas direcciones electrónicas, son sí, ahorita, no, ahí sí agarro el mismo. O sea, significa que la ruta sigue siendo la misma. Si en lugar de decirle a Facebook le digo que me haga un Google, que me diga Google por qué caminos paso, esos lugares que ven ahí, lo que te dice son los nodos por los que llega tu mensaje. O sea, tu mensaje no llega directamente. Tu mensaje llega por una serie de servidores, y a partir de esos servidores es como la paquetería. La paquetería, por ejemplo, si yo quiero mandar algo de aquí hasta Campeche, no llega directamente. Posiblemente llegue de aquí a México, de México a Puebla, de Puebla a Córdoba, de Córdoba a, por ejemplo, Minatitlán, de Minatitlán a Villahermosa y de Villahermosa a Campeche. ¿Sí? Si se fijan por este lado, cuando me manda tiempo de espera, posiblemente puede ser que por esa ruta el servidor ya esté muy cargado, entonces no reciba mi paquete y lo envíe por otro lado. ¿Sí? Entonces eso es interesante porque así funciona. Visto lo que les acabo de mostrar ahorita es esto que ven aquí. O sea, de aquí envío para acá, de acá envío para acá. Cada uno de estos que ven ustedes, que dice 28, 206, 2F0, 42, 0, todo esto, este, cada cosa de estas es uno de estos circulitos. Y una pregunta, esto que dice 11 milisegundos, 12 milisegundos, ¿eso qué creen que sea? ¿Qué creen que sea, compañeros? ¿Creen que sea, compañeros? Díganme.
¿Nadie tiene idea? A ver, díganme. Esto que dice 11 milisegundos, ¿saben qué es? Es estos valores que tienen aquí en las aristas. ¿Sí? Los valores que tienen en las aristas son estas. Entonces, el algoritmo va calculando cuánto tiempo va de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden hacer el experimento. Este es el comando en Windows 3RT. Te dice que máximo 30 saltos, es decir, si ya son más de 30 saltos, ya no te lo muestra. O sea, si tu mensaje tardó más de 30 nodos en llegar de un lado a otro, puede ser que sí llegue, pero ya no te los muestra. ¿Sí? Por ejemplo, y funcionando al revés, si yo cambio el algoritmo, si yo cambio el algoritmo y en lugar de que sea por el menos, lo hago por el más, entonces, yo podría modificarlo o adaptarlo para que en lugar de que me dé el menos costoso, el camino más corto, me dé el camino más largo. ¿Para qué casos creen que podría servir eso? En lugar de que me dé el más corto, me dé el más largo. Para hacer más recorrido, ¿no? Ajá. ¿Cómo qué casos podría ser útil eso? Si quieres turistear. Por ejemplo, imagínate que seas taxista, ¿no? ¿Nunca les ha tocado un taxista mañoso? Que se quiere ir por la parte más larga. A mí sí. Y siempre se peleas porque dicen, no, pues vamos por acá. No, pero pues mejor por acá. ¿Sí? Sí, depende mucho lo mañoso del taxista. Bueno, digo, a mí sí me ha tocado casos. Pero bueno, ok. Un posible caso que sí también puede ser, es el de, ¿cómo se llama? El de, bueno, 3 rutas en Linux, 3 RTs acá. Ok. Cuando es el máximo, es, por ejemplo, un caso, cuando tú intercambias dinero, o sea, por ejemplo, cuando cambias dólares a euros y luego a rupias y luego, al final de cuentas, es como si fuera ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Sería, mira, por ejemplo, aquí, es interesante. Este, Se supone que te trata una ruta y a ver, te hace una ruta hacia tu red. A ver, pero debería de usar mi computadora, pero trace,
pero no me lo muestra. Bueno, no le entiendo. Ok, aquí me va a decir dónde estoy. No, pero me dice que mi red no está disponible. Puede ser que estoy en una red que me está usando, o sea, tengo un ISP que es un proveedor de servicios de internet. Entonces por eso no me deja ver. Sí, no me va a dejar ver porque no existo según para esto. Ok, entonces bueno. De nuevo, entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Lo que hace el algoritmo es lo que hace es busca a través de los diversos vecinos cuál es el camino más corto y a través de eso, como decían hace un rato, es simplemente optimización. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, ¿cómo es esto en... A ver, grafos, ok, ya. En bueno, que ya lo vi instalado. Antitwin, tan. Dinero, fotos, grafos, aquí está. No voy a grabar mi voz. Ok. Grafos. Aquí está la aplicación. A ver, ya ocurrió. Ya, ahí va. Ok, grafos. Genera un grafo súper rápido. Nuevo. Añade digo que añada un arco. Ok, perfecto. Luego le digo que añada otro arco. Y que añada otro arco. Añada otro arco. Y yo le puedo decir, por ejemplo, aquí que tengo la opción de, no, esto es para análisis de árboles, de rutas, ¿sí? Bueno, lo que les decía el agente viajero, agentes de comercio, gestión de datos. Estos árboles, esto es para la siguiente unidad. Aquí, miren, aquí por ejemplo, tengo los algoritmos para el camino mínimo, el camino crítico, o el camino mínimo por otros algoritmos, el de Bellman-Ford, o todos los caminos mínimos por el algoritmo de Floyd and Workshop. Entonces aquí, como al final de cuentas yo no tengo un peso en los grafos, pues me dice que para llegar del nodo 0 hacia el nodo 1 solamente hay una ruta, del nodo 0 hacia el nodo 2 no hay ninguna ruta, por eso me da ceros. Del nodo 1 hacia el nodo 0 tampoco hay una ruta. Del nodo 1 no hay rutas hacia ningún lado. Y del nodo 2 no tengo valores propiamente del nodo 2, puedo ir al 0 y puedo ir al 1, pero
pero no tengo aquí, tengo que cambiarle los valores para decirle cuánto es el mínimo, el máximo y el costo. Entonces, tengo que cambiar aquí los valores. Si gustan, mañana hacemos un ejercicio rápido para que vean cómo funciona. Y ya sería el último tema de la unidad. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? No. Parece que no. Hasta el momento que lo hagan. Ok. Si no, pues continuamos mañana todavía. Dale. Gracias. Y me pongo a corregir todo lo que me falta. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita creo que nada más de ustedes nada más son dos, ¿verdad? El Wendy y Judy. Y Judith. ¿Sí, verdad? ¿Nadie más hubo problemas? Yo, profe, ¿Cuál es el problema? el circuito no me lo revisó. A ver, entonces. A ver, ahorita. Ah, no, sí, ya te lo revisé. Dije al principio de la clase. Oh, sí, perdón. No, sí, al principio de la clase. No sé si recuerdan los demás. Dije que ya te había revisado. Sacaste 85 de la unidad. Ah, ok. Muchísimas gracias. Al rato te subo la calificación, no, al contrario, perdona la omisión. Ya está calificado de los demás o califico ahorita. ¿Ok? Entonces nada me falta Judith y me falta Wendy, ¿verdad? Ok. ¿Nadie más para ponerlos en la lista?